Hay una canción muy bonita de Joan Manuel Serrat que se llama Nací en el Mediterráneo. Es muy bella. Además tiene una frase que es muy linda. Dice, eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Hermosa. Y no tiene nada que ver con lo que voy a hablar. Voy a hablar de la Mediterránea, que es la Fundación Mediterránea, y de los que nacieron en la Mediterránea. ¿Qué es la Fundación Mediterránea? Que es donde estuvo ayer Federico Sturzenegger. Es una de los think tanks, como se los denomina, tanques de pensamiento es la traducción al castellano, creados por las grandes empresas del país para formar cuadros y escribir programas de gobierno que después los lleven adelante los gobiernos o las dictaduras afines. Lo de las dictaduras no es un dato menor, porque la Fundación Mediterránea fue creada en 1977 por un grupo de empresarios que al inicio eran más industriales, también hablaba de la época, ¿sí? Todavía no se había instaurado el modelo de valorización financiera que impuso Martínez de Oz y la dictadura empresario-militar, y eran en principio empresarios sobre todo de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires, pero tenía núcleo en Córdoba, y no es un dato menor lo de Córdoba, porque uno de los que nació en la Mediterránea fue Domingo Cavallo. Domingo Cavallo es un típico exponente de estos tanques de pensamiento donde las empresas ponen mucho dinero e invierten y hacen muy bien, la verdad que hacen muy bien, en formar a sus cuadros para, insisto, por un lado escribir programas de gobierno y por el otro, cuando vienen gobiernos con los cuales ellos tienen una afinidad, decirle no solo te entrego el plan de gobierno, sino que además tengo al funcionario para hacerlo. Y el clímax de la Fundación Mediterránea se llama Domingo Felipe Cavallo. La Fundación Mediterránea, como les decía, nació en 1977 y aportó, junto con otras, ¿sí? Varios funcionarios al equipo económico de José Alfredo Martínez de Oz y sobre todo al final de la dictadura. De hecho, Cavallo entra al final de la dictadura al Banco Central y tiene dos roles claves. Uno, con la estatización de la deuda de los privados, ¿sí? Lo caro que nos costó Cavallo a los argentinos, lo caro que nos costó Cavallo a los argentinos, para que siga dando vueltas y escribiendo papers y opinando como si no hubiera hecho nada. Bueno, Cavallo entró para eso y después en lo que fue la circular 1050. Circular famosa del Banco Central. Pero más allá de eso, este Nací en la Mediterránea tiene que ver con lo que ayer Federico Sturzenegger dijo en la Fundación Mediterránea. Y es, básicamente, les dijo, ustedes pueden despedir como quieran, ¿sí? Van a poder diseñar el esquema de despidos que quieran, con la flexibilidad que quieran, a nivel empresa grande, mediana o chica, les dijo el ministro de Regulación a favor de las empresas. Recuerden que Federico Sturzenegger tiene el cargo de ministro de Desregulación, pero la desregulación no existe. Es una regulación a favor de alguien, siempre se regula. Incluso cuando se quita, como él dice, una burocracia, una regulación. Y ayer fue a decirles a este grupo de empresarios, que insisto, hacen muy bien en invertir. Yo creo que los empresarios que no piensan como el pequeño grupo de empresarios de dueños de la Fundación Mediterránea y de otros centros de estudios, y de Fiel, por ejemplo. Fiel es la otra gran fundación que aportó. De hecho, Fiel aportó los 5 ministros de Economía de la dictadura. La dictadura tuvo 5 ministros de Economía, Martínez de Oz y 4 más. Los 5 eran socios de Fiel. Bueno, también es financiada por las grandes empresas. Yo creo que los empresarios que no son Bulgeroni, que no son Pablo Roca, que no son Galperín, que no son Bagó, que no son Pagani, que no son Brito, que no son todos los grandes, que no son tantos, ¿sí? Que financian este tipo de fundaciones y que quieren otro país. Hay grandes incluso que quieren otro país, y pymes, y medianos, e industriales, y comerciantes, deberían también invertir dinero para que think tanks, tanques de pensamiento que elaboran planes de gobierno en lo que ellos creen, tengan recursos. Porque si no es demasiado voluntarismo. Y hay, por ejemplo, está el Centro Cifra de la CTA, está el CEPA, está el Senda, está el Escalabrín Ortiz, está Ecofeminita aquí con Can Devoto. Hay un montón de espacios de pensamiento económico
que sería bueno que tengan financiamiento de parte de los sectores empresarios que creen en un país. Ahora, eso no se hace solo. Cuando llegás el 11 de diciembre, tenés que tenerlo todo escrito. Bueno, los grandes empresarios de este país le dedican a eso e invierten mucha plata en eso y les da resultados. Porque cuando logran llegar al gobierno, sea dando golpes de Estado, como en 1976, o a través de las elecciones, como ahora, ya tienen todo escrito. Y lo hacen a través de fundaciones como la Fundación Mediterránea. Y ayer, retomo, fue Federico Sturzenegger y les dijo: ustedes van a poder despedir como quieran. Es la única libertad que no es libre. Es la única propiedad que no es privada. Porque el gran truco de todo esto es que en defensa de la libertad y de la propiedad privada, la única propiedad privada que no está protegida es la tuya. Tu sueldo, tus ingresos, tus ahorros. Esa propiedad privada no está protegida. Está protegida solo la propiedad privada de los empresarios. Y repito, todas estas leyes que Sturzenegger se encargó de compilar fueron hechas también por gente pagada por los grandes empresarios, sea a través de este tipo de fundaciones o sea a través de los estudios de abogados que ahora les ofrecen el servicio de aplicar la ley que ellos mismos escribieron. De eso se tratan de hacer en la Mediterránea, en este caso, ¿sí? O en cualquiera de otras fundaciones o los grandes estudios de abogados que ahora financian. Escribir todo lo que después el gobierno hace y es pensado y ejecutado por sus propios dueños. Bueno, ayer Federico Sturzenegger fue a decir eso. Es grave, es grave. Y es grave además porque hay poco, repito, movimiento frente a eso. Estamos ante un gobierno que eliminó derechos laborales, que por decreto hizo una reforma laboral que por ahora fue frenada por el Poder Judicial, pero está pendiente de resolución. La Corte la puede reponer. Por eso es importante quiénes son los jueces que vayan a la Corte. ¿Sí? Sacó por ley un montón de reformas laborales que son importantes, sobre todo una que comentábamos ayer, que la vuelvo a contar, que tiene que ver con la eliminación de las multas cuando una empresa tiene que pagar una indemnización. Esas multas están hechas para que los trabajadores estén registrados. Si vos eliminás esa multa, no hay ningún incentivo para tenerlo registrado, porque no va a haber multa si algún día lo querés despedir. También esta ley dispuso una moratoria para los empresarios que se hubieran robado aportes de los trabajadores. Una práctica común empresarial es los aportes que nosotros hacemos, ¿sí? Los aportes, se los quedan. Y con eso hacen plata. Eso es un delito. Bueno, dejó de ser delito a partir de la sanción de esta ley. Y todo esto fue escrito por estos personajes. Bueno, Federico Sturzenegger, que también es una creación de este tipo de fundaciones, ayer les dijo: ¿saben qué? Van a poder despedir como quieran. Bueno, esperemos que no, pero esa es lo que les dijo ayer Federico Sturzenegger a los empresarios en la Fundación Mediterránea, que, repito, es de donde salió Domingo Cavallo. Nací en la Mediterránea. Explicar los hechos